¿Sabías que las personas que se relacionan con una persona con adicción llegan a generar algo llamado codependencia? Quédate en este nuevo tema para que conozcas si tú eres una de esas personas o si tus síntomas que presentas es en base a este término que ya mencioné. Bien, pues para empezar, ¿qué es la codependencia? Según una de las definiciones de adicción, dice que la adicción es una relación patológica con cualquier persona, cosa o experiencia que altera nuestro estado de ánimo y que tiene consecuencias negativas en la salud física, mental y emocional de la persona. Esta es la definición general de lo que es la adicción. Y si tú te das cuenta, aquí viene uno de los elementos en los que ya mencionan a la codependencia, donde dice que la adicción es una relación patológica con una persona. Y añade pues los otros elementos pues de cosa, que ya sería referente a sustancias. Pero también la adicción puede ser en relación a personas. Quizás tú has escuchado acerca de la codependencia y puede ser que tú tengas como esta percepción de que la codependencia es para aquellas personas que están súper enamoradas y que tienen esa relación pues como muy dependiente o muy fija, muy obsesionada. Pero no únicamente se refiere a eso la codependencia. La codependencia es algo que puede abarcar otros aspectos y en esta sesión te voy a dar algunos de los síntomas para que tú puedas hacer ese checklist o ese tomar pues las características para ver cuáles son las que tú llegas a presentar y tú misma puedas hacer como esta autoevaluación. Puede ser que muchas de las cosas que tú estés presentando en este momento sea causa de que se te ha generado este síntoma de la codependencia y es algo totalmente normal o común que puedan llegar a tener las personas que se relacionan con una persona con adicción. Tanto los familiares, tanto las parejas también, como los mismos profesionales que se dedican al tratamiento de las personas con problemas de adicción. ¿Vale? Entonces voy a decirte primero cuáles son algunas de las consecuencias o de estos síntomas para que tú puedas ir tomando nota y finalmente también te voy a dar como un tip para que puedas empezar a salir de esta situación si es que tú así lo deseas, ¿no? Entonces, el primero de los síntomas es el de solicitud. Y esto no significa que tengas que pedir cosas, no hacer una solicitud laboral, sino que esto se refiere a que las personas llegan a ser muy solícitas. No sé si hayas escuchado este término, pero cuando se menciona esta frase, es que las personas son como personas muy atentas que están buscando como atender las necesidades de los otros. Y a lo mejor tú me vas a decir, pues, ¿qué tiene de malo esto? Muchas veces es visto esto como un valor, algo positivo, el hecho de ser caritativos, atentos, generosos con los demás. Sin embargo, aquí uno de los puntos para que pueda llamarse codependencia esta actitud es que las personas están buscando de manera como preocupada en todo momento estar bien o quedar bien con los demás, olvidándose de sus propias necesidades. Con esto lo que les quiero decir es que no está mal que los demás, que tengamos estas atenciones hacia los demás, pero lo que sí estaría mal es que nosotros descuidemos también nuestras propias necesidades. Entonces, ese es el primer síntoma. Paso a leer el segundo, que es el de la dependencia. Esto significa de una u otra forma el hecho de depender de esa otra persona, ya sea físicamente, ya sea emocionalmente, económicamente. ¿Cómo puede ser esto? Quizás ustedes me digan, bueno, a ver, ¿cómo voy a depender emocionalmente de otra persona? Esto se refiere a cuando para ser feliz, a lo mejor tú digas que necesitas que la otra persona se recupere, que no vas a poder ser feliz si la otra persona no está bien. Entonces, esto es un ejemplo de cómo tus emociones dependieran de otra persona, tanto de forma positiva como de manera negativa. Quizás tú, si estás viendo que la persona se está destruyendo o está triste o está ansioso y ese mismo sentimiento
te lo transfiere a ti o tú te sientes mal porque la otra persona llega a estar mal, entonces este es un ejemplo de una dependencia a nivel emocional. Una dependencia, por ejemplo, económica, sería que a lo mejor pues tú llegues a no poder solventar por ti misma tus propios gastos y que sabes que a lo mejor esa persona te está manteniendo como tal, ¿no? Ese es un ejemplo de dependencia económica. En muchos casos, pues los que son ya hijos menores de edad, pues dependen de sus padres para la alimentación, para que les provean una casa, etcétera, etcétera. En este caso, ya la dependencia, que sería en grado de codependencia, es cuando tú como adulto sientas que no puedas escapar de una situación dañina porque dependes a este nivel económicamente en el cual tú no pudieras solventarte por tu propia cuenta, y eso te hace que quizás no puedas o no quieras salir de esa casa o salir de esa relación porque te dependes del nivel económico. O una dependencia a nivel físico, que sería que tú necesitas la presencia de esa persona, ya sea por la cuestión como de que sientes que necesitas a alguien que te ame, aunque esta persona muchas veces quizás se esté aprovechando de ti. Entonces este sería un ejemplo de la cuestión de la dependencia. Checa tú si has tenido alguno de estos 3 estilos de dependencia donde sientas que tú no quieres hacer otra cosa porque necesitas algo de aquella persona. Entonces casi regularmente es la persona codependiente la que necesita a aquella persona con adicción por alguna u otra cosa, y esto genera que la codependencia continúe, ¿vale? Entonces voy con el tercer punto, que es que las personas con codependencia llegan a tener una comunicación débil. ¿Qué significa esto? Una comunicación no asertiva, es decir, la persona no es capaz de expresar aquello que desea, no es capaz de decir cómo se siente, le da miedo manifestar sus emociones. Entonces tú checas si en algún momento tú tuviste temor a expresar con sinceridad cómo te sientes por temor a que la otra persona se fuera a enojar, te fuera a reclamar, te fuera a regañar por aquello que tú sientes o aquello que tú quieres. Entonces una persona con comunicación débil también no sabe decir que no. Dice sí cuando en realidad quisiera decir que no. Entonces eso, un ejemplo, tampoco pone pues como límites en cuestión verbales, etcétera, ¿no? Entonces estos son como algunos ejemplos en cuanto al tercer punto, que es comunicación débil. El cuarto dice que son personas que manifiestan mucha ira. Ira refiriéndome como a una cuestión de un enojo exagerado, donde ese nivel ha incrementado y se te ha guardado tanto esta emoción de enojo que no llegas como tal a poderla moldear o modular, en el cual se te va a salir disparada esta emoción, ¿no? Como un enojo extremo. ¿Por qué? Porque has guardado tantas cosas que no has expresado y llegas a sentirte enojado con la persona que consume, con las otras personas quizás que no te apoyan. Te puedes enojar por todo y por nada, y que a lo mejor tú dices, bueno, ¿por qué estoy tan enojón? Antes no era de esta manera. Pues probablemente es porque estés percibiendo pues de manera natural en base a la consecuencia de vivir con una persona con adicción. Siguiente es el tener falta de confianza. Entonces, en esto se da en cuestión de 3 niveles. Quizás tú vas a estar perdiendo la confianza en tu familiar que con adicción. Quizás puedas ser una persona que ya ha asistido a centros de tratamiento y ya has visto que ha recaído una y otra vez. Entonces puede ser que ya ni siquiera llegues a confiar que esa persona se pueda recuperar, ¿no? En base a lo que tú has experimentado como consecuencia. También puedes experimentarlo en una desconfianza o una falta de confianza hasta en ti mismo. Te empiezas a sentir como desganado, decaído, ya no crees que tú puedes realizar las cosas. Y por último, llegas a perder incluso la confianza en Dios o en aquella persona en la que aquello que representa pues tu religiosidad. Si tú tenías una especie de una fe o una creencia, empiezas a perder la fe pues en ese poder superior, que este sería para mí como el nivel más extremo de este nivel de falta de confianza, ¿no? Donde ya no crees ni siquiera en alguien superior que pueda ayudarte con eso.
El siguiente es el tener el síntoma de represión, ¿vale? En el cual esto significa que tú te reprimes lo que verdaderamente eres. Ya no te permites ser tú. Quizás ya no te permites ser alegre, ya no te permites cantar, ya no te permites quizás ponerte la ropa que te gusta, a lo mejor no te permites salir a algún lado. Entonces, checa tú qué cosas de las que a ti te gustan las estás guardando o las estás reprimiendo, te las estás aguantando por este miedo a que le puedas llegar a ser juzgado, criticado, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tienes como un miedo a que te expresarte como eres. Esto entraría en el síntoma de represión. Siguiente, baja autoestima. Como consecuencia pues de las cosas anteriores y de que veas que las cosas no te resultan, llegas a tener una percepción baja sobre ti mismo. Es decir, no conoces realmente lo valioso que eres. No reconoces tus dones, tus cualidades, tus valores, y en el cual tú piensas que eres una persona pues poco valiosa, ¿no? Entonces se empieza a presentar la baja estima. Siguiente es la obsesión. Y la obsesión se refiere a tener unos pensamientos recurrentes. Yo en algún otro tema mencionaba pues que la adicción era fruto de una obsesión y una compulsión. Una obsesión era a nivel de pensamiento, donde pensabas una cosa y la tenías como dándole vueltas una y otra vez en tu cabeza. Y la compulsión como tal era llegar a realizar aquello que tú estabas pensando. Entonces, aquí refiriéndonos pues a este punto de obsesión, significaría pues esta parte de que alguna cosa que tú, a lo mejor voy a poner como ejemplo la cuestión del problema de la adicción de tu familiar, que a lo mejor tú estás una y otra vez pensando en ese problema, en esa situación que no está para menos pues, pero a eso te quita el sueño, te quita tu tranquilidad y hace que te vayas sintiendo más desgastada, ¿no? Lo que te quitaría como tal las herramientas o las fuerzas para poder emplear esa energía en algo productivo para salir de la adicción pues de esto que hay en la familia. Entonces, si tú estás teniendo esta situación, trata de relajarte. Yo muchas veces me gusta poner este ejemplo de una botella. Voy aquí a tomar esta botella y vamos a suponer que esta botella tiene tierra, ¿vale? Si le echamos una cucharada de tierra, una cucharada de arena y nosotros empezamos a batirlo, esta agua que a lo mejor en este momento ustedes ven clara, se pondría oscura. Esto lo hago en referencia pues a la situación de la obsesión. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos pensando en una misma situación, un mismo problema? Nos estamos remoliendo, nos estamos batiendo ese pensamiento negativo en nuestra cabeza y eso hace que nosotros no podamos pensar con claridad. Entonces, si nosotros dejamos, tranquilizamos ese pensamiento, lo dejamos serenar, no le estamos batiendo, ¿qué es lo que va a pasar? Esa tierra o esa que está oscureciendo el agua va a permitir, se va a sentar y va a permitir que pase como tal pues ya la claridad y se vaya separando el agua de la tierra. Entonces con eso pues la indicación o la recomendación sería que tú dejes aquellos pensamientos que te están quitando la paz para que puedas después pensar mejor. No sé si en algún momento a ti te ha pasado que cuando estás dormida y despiertas, se te viene una idea, se te viene como esa solución a aquello que a lo mejor había sido un problema durante el día. Entonces, deja serenarlo y vas a ver que las ideas vas a poder pensar con mejor claridad las cosas. Voy con el siguiente punto, que es el que tienen el síntoma del control. Es decir, que quieren controlar todas las situaciones, tienen como esa necesidad extrema de controlar. Y esto es muy común porque como tal, en la cuestión de la adicción, pues llega a haber una parte de un descontrol. Entonces, si hay un descontrol, va a haber una persona que necesite querer controlar aquello. Por ejemplo, si a lo mejor tú estás viendo que una persona va con los ojos cerrados y se va a tirar a un pozo o un barranco, ¿qué es lo que uno va a querer hacer como instantáneamente?
pues uno va a querer detenerlo, va a querer controlar esa situación para que esa persona no se caiga. Entonces, en la cuestión de la adicción viene a suceder algo mismo. Tú ves que alguien se está destruyendo, se está descontrolando, se está matando, pues te da ese sentimiento interior de querer controlar a la persona. Quiero que tú mismo evalúes cómo ha sido este control. ¿Te ha dado resultado? ¿Te sientes bien cuando tú llegas a querer tratar de imponer este control? Y por eso también lo menciono así, querer tratar de imponerlo, porque realmente no se tiene. Si realmente sintiéramos que tuviéramos el control de las cosas, nos mantendríamos tranquilos. Sin embargo, puede ser que ese intento de control te mantiene inquieto. ¿Por qué? Porque quizás no lo has logrado tener ese control que tanto deseas. Otro de los puntos es que tienen límites débiles. Es decir, ya lo había comentado un poco también en cuanto a la comunicación, donde dicen que sí cuando quisieran decir que no. O cuando terminan permitiendo cosas que les afectan a ellos y entonces no son fáciles para poner ese límite. Voy a poner un ejemplo. Quizás tú le dijiste a tu hijo que no le ibas a dar dinero si llegaba a consumir el viernes por la noche, ¿no? Entonces resulta que quizás ese hijo te rogó, te lloró, o a lo mejor te dijo, ay mamá, mira qué bonita estás, ¿quién te quiere tanto? Entonces te empezó a aplicar como una manipulación para que tú accedieras a sus deseos. Y a lo mejor tú terminaste pues dándole el dinero que te pedía o dándole el permiso porque no fuiste a lo mejor capaz de decir, ok, quiero poner este límite de manera firme, entonces la persona me convenció y pues terminé cediendo ante algo que yo quería decir que no. ¿Vale? Eso es muy importante en esto de los límites débiles, en algo que tú no querías aceptar y que terminaste aceptando. ¿Vale? De otra forma, si tú cedes ante algo que te parece razonable, pues no estaría dentro de eso, porque tú sabes lo que quieres, o sea, habrías decidido de manera diferente en base a lo que te están comentando. Otra de las cosas, ya casi terminamos con los puntos, es la negación. Y esto también es muy importante porque puede ser que yo en este momento esté diciendo, sí, mira, son los síntomas de la codependencia, checa tú si tienes estos puntos, y algo que hace nuestro organismo de manera natural o automática es que se va a negar a que tiene aquellas cosas o aquellos problemas. ¿Por qué? Porque pareciera que está mal ser codependiente. Sin embargo, yo te lo comento desde este momento, es un resultado de vivir con una persona con adicción. Realmente hasta incluso los profesionales podemos llegar a tener estos síntomas. ¿Por qué? Porque es muy desgastante, porque quizás muchas veces también el dolor de los otros nos llega a influir de tal manera que quisiéramos controlarlo, que quisiéramos que la persona no cayera en esa situación, ¿no? Sin embargo, pues obviamente es algo que también necesitamos ir trabajando nosotros, ¿no? Entonces nadie queda exento. Si convive con una persona con adicción, es muy fácil que se lleguen a desarrollar estos síntomas cuando no los conoces. Por eso es importante empezar a aceptar en nosotros que llegamos a tener alguna de estas características o de aquellos síntomas que he estado comentando. ¿Por qué? Porque también lo dice una de las frases y que voy a leer, dice, la aceptación de la impotencia se vuelve el cimiento de la recuperación. ¿Y a qué me refiero con esto? De esta impotencia, es decir, cuando tú sientes que en esta codependencia, que te sientes atrapada, que no sabes qué hacer con tu familiar, el hecho de que tú aceptes, es decir, que dejes de negar, que sientes que no puedes, que aquello te sobrepasa, entonces estás poniendo la base para que puedan salir y evolucionar, dejarse de atascar en este problema de la adicción. Como invitación, te dejaría que tú empieces a analizar con verdad estos síntomas, que no te sientas mal por tenerlos o por aceptarlos, sino que el hecho de que te hagas consciente te va a ayudar como tal a empezar a salir de la codependencia. Ya en el siguiente tema te daré pues algunos tips para poderla manejar, pero en esta sesión empieza tú a reflexionar si llegas a tener este síndrome como tal. Déjame también tus comentarios. Si no te has suscrito, pues ¿qué esperas para hacerlo? Activa la campanita para que te manden las notificaciones
Y pues muchas gracias por estar de nuevo en esta sesión.